Hola, hola a todos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar las emociones más importantes. También vamos a practicar los verbos que expresan estas emociones. Descarga gratis un documento con esta clase en la descripción. ¡Empezamos! Hoy vamos a practicar las palabras de las emociones con el verbo estar que indican un estado actual. También vamos a estudiar los verbos que muestran el proceso para tener estas emociones. Estos verbos pueden ser regulares, con una estructura como el verbo gustar, o verbos como ducharse. Te vamos a mostrar un indicador de este tipo para hacer la diferencia. Entre las emociones más típicas tenemos felicidad, estar feliz, ponerse feliz, tristeza, estar triste, entristecerse, alegría, estar alegre, alegrar, miedo, tener miedo, estar asustado, sorpresa, estar sorprendido, sorprender, enfado, estar enfadado, enfadar, o enojo, estar enojado, enojarse, furia, estar furioso, enfurecer, angustia, estar angustiado, angustiarse, ansiedad, estar ansioso, ponerse ansioso, depresión, estar deprimido, deprimir, amor, estar enamorado, enamorarse, odio, odiar, gratitud, estar agradecido, agradecer, envidia, tener envidia, envidiar, celos, estar celoso, ponerse celoso, culpa, tener culpa, vergüenza, estar avergonzado, avergonzar, orgullo, estar orgulloso, enorgullecer, empatía, ser empático, empatizar, tranquilidad, estar tranquilo, tranquilizar, compasión, tener compasión, preocupación, estar preocupado, preocupar, desesperación, estar desesperado, desesperar, confusión, estar confundido, confundir, entusiasmo, estar entusiasmado, entusiasmar, aburrimiento, estar aburrido, aburrir, asombro, estar asombrado, asombrar, desilusión, estar desilusionado, desilusionar, esperanza, tener esperanza, dar esperanza, emoción, estar emocionado, emocionar, admiración, sentir admiración, admirar, frustración, estar frustrado, frustrar, euforia, estar eufórico, asco, sentir asco, dar asco, inseguridad, estar inseguro, dar inseguridad, confianza, tener confianza, confiar en, satisfacción, estar satisfecho, satisfacer, impaciencia, estar impaciente, impacientar. Ahora trata de practicar diciendo estas emociones en español. Estoy emocionado por tu viaje. Estoy triste de esta situación. Me confunden tus palabras. Excelente práctica.
Esperamos que te haya gustado esta clase. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta de las emociones. Continúa practicando español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!